Etemao imagino a los años corúa y te vas a ney o te jare peutu puna tongariki, corúa y te ingoaco Hangaro Areca. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Hangaro Areca, un programa de la Corporación Municipal de Arte y Cultura Rapa Nui. Y seguimos en el mes de la danza y también en este nuevo capítulo. Y vuelve con nosotros nuestra panelista Mahani Paoa, que estuvo un tiempo en el continente, y le damos la bienvenida a Mahani. Y Yorana Coe, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Muy bien, muchas gracias. Aquí con muchas ganas ya de volver aquí contigo al programa. ¿Cómo está tu salud? Excelente, tú estás más guapo que nunca. Oye, ojalá Mahani, todo el mundo opinara lo mismo. Oye, Mahani, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo se viene? Perfecto, estoy con muchas ganas de... ¿Volviste a tu oficina? Volví a la oficina, volví aquí al programa y seguimos con la danza. Volví a impregnarme de todo el tema del mes de la danza. Hoy día ya empezó el festival, así que vamos a estar contando también un poco más, vamos a tener unos buenos invitados. Vamos a hablar de patrimonio y vamos a hablar de danza, así que te voy a dejar invitar. Muchas gracias. Al set. Y para continuar en este capítulo tenemos de invitado a un exponente, a un gran artista, bailarín, músico, coreógrafo, director de baile, que ha representado a la cultura de Rapa Nui y la danza alrededor del mundo y también ha sido nombrado últimamente como embajador de la cultura Rapa Nui. Ustedes ya saben quién es Tiolín Rapu Tuki. Yorana Tiolín. Yorana Coe Tuku. Tanto tiempo sin verte, Cajía Baico que tú mañana quite con el nego Hangaro Areca. Katai Matahiti. Katai Matahiti. Tío Yorana Coe. Tío, PGT Festival. PGT Pupu Ori Karikari. Ay Pupu happy mera mote mahana pai. Mote mahana pai. Halahop, halahop. Mahana hop. Tío, Apo. Apo ka ori na te nuna ao Karikari. Hoy, Apo. Y coro paina cori. Yo te mate te ori te ahurua ora te po, ya me topa tai. Oira tu bua te kolo mo ori tai tato. Peti tío, PGT makenu era te ori api o te mote ngorone, tahi makirabe api. Me hoy iro te konera na haka te ke tine heura mo amu te kone. Tu bua te tanga. Peti tai tío. Adelante. Y vamos a seguir, tío, hablando también de lo que es la danza y también tenemos una invitada especial. Ella es encargada de la biblioteca William Malloy del Museo Antropológico Padre Sebastián Engler y también hoy directora subrogante Catherine Atán, que nos va a hablar de lo que es el Día del Patrimonio. Yorana, Katy, tanto tiempo sin verte, estuvimos aquí conversando hace un año respecto al museo en Baitea. Cuéntanos cómo va ese proceso y qué se viene ahora para el Día del Patrimonio. Bueno, con respecto al nuevo museo, estamos en un proceso en el cual se está conformando una comisión para poder acompañar toda la elaboración del proyecto, que obviamente va a durar hartos años. Pero estamos ahí trabajando duro para que ese sueño sea realidad. Con respecto al tema del patrimonio, bueno, es una fiesta que se celebra todos los años. Y en esta oportunidad yo les voy a contar, digamos, cuáles son las actividades que nosotros vamos a desarrollar en conjunto con muchas otras instituciones más. Con la danza también estamos en el mes de la danza, Katy, también es patrimonio. La danza también es patrimonio. Antes de, ¿cómo se llama? Tenemos registro también de lo que es el baile antiguo y de qué manera se puede salvaguardar también la danza. Podemos también conversar de eso más en el programa. Así que, Katy, te invito a pasar al set, vamos a conversar y vamos a hablar primero del Día del Patrimonio. Bueno, Katy, cuéntanos, ¿qué actividades se vienen? Bueno, tenemos también, estamos en el Festival de la Danza. Sí. ¿Cómo se fusionan estos grandes eventos, que es el patrimonio y también la danza? ¿De qué manera, de qué perspectiva se puede dar un análisis? Bueno, lo primero es la danza forma parte del patrimonio. Y el patrimonio es la herencia de nuestro pasado que nosotros en el presente conmemoramos y tratamos de perpetuar de distintas maneras. Una de ellas es la tradición oral, que es una forma de perpetuar nuestra historia, etc. Pero también las actividades que se realizan son momentos de encuentro, en donde el pueblo Rapa Nui puede desarrollar distintas expresiones culturales, conversar sobre su historia y seguir construyendo una sociedad desde allí. Por lo tanto, no son cosas aisladas, son cosas tremendamente complementarias y están incluidas en el Día del Patrimonio. Dicho eso, quisiera señalar que el Día del Patrimonio es algo que se desarrolla a nivel nacional. Todos los años, todos los museos de Chile van a celebrar el 29 de mayo el Día del Patrimonio. A nosotros nos toca, como museo, desarrollar, digamos, esta actividad, pero no lo desarrollamos solos. Lo desarrollamos también con instituciones locales que pertenecen al Ministerio, como Pueblos Originarios, la Secretaría Técnica de Patrimonio, Patrimonio Inmaterial y la Oficina de Enlace de la Seremi de Cultura y las Artes de Valparaíso, que está dirigida por Tamaro Pacarati, que quizás muchos no conocen el nombre de esa oficina. Todos ellos
han planificado, digamos, en conjunto con nosotros. Violín trabajó ahí en esa oficina. Exacto. ¿Fuiste director de esa oficina, tío, cierto? Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre tu trabajo que tiene en conjunto con el tema del Día de la Danza y del patrimonio? Como experiencia. El patrimonio, como acaba de decir la Katy, y la danza van de la mano. Y hablando del patrimonio, muchos años el Ballet Cultural Cari-Cari participó con el patrimonio, para el Día del Patrimonio, compartiendo con música, con historia. Entonces, a mí me parece súper bien que todos los años en Jángaro Areca, ojalá se haga entender esa situación para que la persona nos vaya a visitar o vayan al museo ese día a impregnarse de arte y cultura y patrimonio. Quiero preguntarle a los dos, ¿qué significa para ustedes patrimonio? Igual es una palabra que engloba todo, enmarca muchos aspectos de la cultura. Para mí, como Rapa Nui, es lo que somos, es nuestra identidad. Cuando nosotros podemos ser nosotros mismos y no nos identificamos con cosas que no son propias de nuestra cultura. Eso es ser patrimonio, ser uno mismo. Nosotros somos patrimonio, somos parte del pueblo Rapa Nui, pero no solamente somos personas. Nosotros tenemos un contenido histórico hacia atrás con nuestros antepasados, en el presente o la responsabilidad que nos convoca de poder seguir transmitiendo y perpetuando, digamos, nuestra cultura, y en el futuro con las nuevas generaciones. Una tremenda responsabilidad formar parte digamos, de un patrimonio, de un pueblo originario como nosotros, es una responsabilidad. Papá Tiolín, usted. Ipe kubarang ata lo tere o hiba y kubarang ata lo tere o la. Petieta. Ahora este mo y te van a era patrimonio. Pejean quita peco ahí tere. Y aquí ya estoy ahora. Van a patrimonio lo tere o la penui y te te tangata y te mu amaya tatu. Pai hatu benua. Tatu hatu benua te benua ne. Tatu tangata e te mu amai mahapa amaya tatu i tere. I te reo, i te himene, i te aamu, i te roa ena pene, hanina he tangata, ina he aringa ora tātou ko te kei kōrenu i te ahu poporoa. Hei tātou, e ora niki me tātou. Kōrero tātou, ina he patrimonio ki atu ai o tātou. Somos nosotros mismos, como dice la Katy. Sabemos, Katy, también que en el museo tienen, bueno, siempre está expuesto este tema de los trajes típicos de la isla, que también se complementa con el tema del Día de la Danza. ¿Estos trajes en qué parte están ubicados? ¿Se van a poder presenciar el día domingo? Sabemos también que van a haber shows artísticos, como mencionaba el Tiolín, que Cari-Cari ha sido parte hartas veces. Cuéntanos un poquito. Bueno, con respecto a eso, nosotros tenemos trajes que están en custodia, están en el depósito. Esos trajes no se van a exponer ese día, pero sí va a haber muchas actividades y entre ellas va a haber una que es la inauguración de un proyecto que se llama Tapao Tupuna, que es un proyecto que se ejecuta a través de la Seremi de Cultura y las Artes de Valparaíso, pero acá en Isla de Pascua la oficina de enlace es la que está coordinando la ejecución de esto. Es una tremenda exposición de arte donde están incluidos trajes de danza, donde son artistas locales los que hicieron, digamos, toda esta obra y que fue itinerante. Pasaron por 4 museos de Chile, termina aquí en Isla de Pascua, en Rapa Nui, y va a ser donada al museo. Es una tremenda oportunidad para ver una diversidad en términos de expresión artística artesanal. Eso es lo más importante de una de las tantas actividades que vamos a desarrollar en el museo. Y quisiera decir también que no solamente tiene que ver con la materialidad del tema de la danza, también tiene que ver con la memoria visual. Nosotros tenemos un archivo fotográfico donde aparece en distintas épocas cómo nosotros como pueblo hemos esforzado la danza de distintas maneras. Y creo que eso rememora un poco y nos lleva al pasado y así podemos valorar cómo nuestro pueblo visualizaba el tema de la danza como una expresión, pero por una forma también de mostrarnos frente a la sociedad contemporánea que muchas veces llegaron a Calais de Pascua. Justo por eso quería preguntarte, tío, le voy a preguntar en día ahora con hoy. Tío, ¿y tu capítulo topa era tu maya a Maunaín que luego haría tú? Van a Maua al Ruja, Orungo Teruani, el turismo, Pejeca Jacteena, Ori, Irabnui, y lo te tu Ahurmatahit. Pehei tu umna u katua tu ena te ori hore mata kirat motne kiteao. Pehei kao maina te pehei korua hakterena. Y te turismo pehei te hakatereinga ori lo te teroani. Me ta eroa me. I heta ti agarina ko api ai te ngutu. Api ngutu ko api ai te ngutu.
topamena te manuhiri ki nei o te tūrite ki ni angari nā, kimi pe tatu te rā vea. I pe kimi e nue nā e hapao ni te henua ki pene e mau te tope mhopu o te rima, e mau tu api ngutu o ta api he ponga, he ngutu, api ngutu. Yeah. Oira, a mātou, ko manau ko homai e rai me e. Karua matahite o mātou, noho a mātou i nei anga haka au. Ta e reo ko au, ta toa nua ne anga ni tanga no te ori haka me kei nuen. Noho a karua matahite. Karua matahite te E hoi. Te hohonu angarina, wangiang e mātou pene, he mātou ana hapao, o mai ui tātou te tangata. Au, a rāua, nua ne ka topa mai hen. Kimi pepe tātou te rāwea, pe hea rāua na te umaia, hakarita to ako i tope mhopu o te rima, hakarita to ako i te api ngutu mo rāua, tuua pe muru mo, ki te kona ena mo ori, e kimi te kotau mata ki take pe te kona haka hata, munu mea toki rau, haka hau i rota. Peira. Tío Mahani, vámonos a la nota. Vamos a ver la primera nota para que podamos comentar sobre ella, que sí, seguimos con el tema lanza. Vamos a ver en esta ocasión esta nota, que es como un, me comentaba, tour. Es como un tour, así que en esta ocasión vamos a ver la Academia de Bayajeva Rap. Cumplimos 10 años, como ya les había contado en el programa Hangaro Areca, y aquí ocurre la magia, aquí danzamos, aquí celebramos, aquí aprendemos y nos intercambiamos saberes entre todas, así que estoy muy contenta de participar una vez más en este hermoso festival que organiza la Corpo de Cultura, agradecerles a todos porque hacen este bello trabajo y invitar por supuesto a todas mis colegas y compañeras danzarinas de la isla a que nos sumemos este 27-28 al Festival Kaori Teori. Aparte de aprender a bailar, uno aprende a compartir con las demás compañeras que vienen los martes y los jueves a bailar acá con la BAI y así aprender un poco más de nuestra cultura. Hoy día estamos en una clase de ensayo, nos estamos preparando para el Día de la Danza que va a ser ahora a fin de mes. Para una presentación del Día de la Danza del Kaori Teori. Un saludo grande a la Bayajeva y a toda su academia, que veíamos en las imágenes que son muchos y van las mamitas y las hijas, Tucu. Tío Lin, ¿cómo te sientes tú al ver a Bayajeva que ya formó su academia? Porque todos sabemos que Bayajeva aprendió todo este tema del baile. Es claro, tu discípula. Cuéntanos, ¿cómo te sientes tú? Feliz, pues, hija. Me siento tan feliz de ver a todos los ex Cari, discípulos, sobrinas, que emprendieron su tema de academia, y yo me siento muy feliz, porque ese es el propósito. El propósito es dar lo que tú aprendiste a otras personas y que esas personas continúen entregándole la sabiduría, y ese ha sido que viene de los ancestros. No te podés guardar la sabiduría para ti solo, tú tienes que entregar todo el conocimiento. Exactamente. Oye, Katy, cuéntanos, es que nos contaron ahí del set que era el Día de los Patrimonios. Cuéntanos, ¿qué abarca los patrimonios? ¿Ahí está categorizado? Lo que pasa es que el Día del Patrimonio es uno solo, el concepto, pero como se celebra a nivel nacional y hay un reconocimiento también a subculturas, que también son expresiones culturales urbanas. Hay también un reconocimiento, por ejemplo, al tema de la migración por ejemplo, de africanos en el norte de Chile o otro tipo de raza. Y eso han construido nuevas culturas, nuevas formas de construir sociedad.
Y eso ha significado que el concepto no puede ser tan cerrado y es mucho más amplio. Nosotros en específico celebramos el Día del Patrimonio en el contexto de que somos un pueblo originario vivo. En el continente celebran otro tipo de expresiones en los museos, de otra manera. Como yo decía anteriormente, son culturas que son más bien urbanas, de otra manera, porque la diversidad ya es mucho más amplia. Aquí está mucho más identificada, digamos. Claro, porque la Secretaría Técnica de Patrimonio hace algunos años definió esta palabra en conjunto con la comunidad y englobó como un todo el patrimonio, el aire que tú respiras, tú que estás aquí en el set, la persona, con su naturaleza, con su contexto, todo. Sí, bueno, nosotros trabajamos para patrimonio, o sea, nosotros trabajamos por el patrimonio desde el Ministerio, pero no hay que olvidar que nosotros somos patrimonio. Entonces, la responsabilidad que tenemos con respecto a eso es importante y por eso, más allá de que sea un conjunto de valores, de costumbres y tradiciones, es importante definirlo desde que es una responsabilidad hereditaria y por lo tanto, si no hay una transmisión, se pierde la herencia del pasado en el presente. Y eso es lo que hay que difundir para que la gente lo sienta propio, para que lo pueda efectivamente comunicar a las nuevas generaciones y que lo vivan. Esta es una fiesta. Conmemorar el tema de los patrimonios es una fiesta. Por eso que van a participar muchas más instituciones, aparte de los que pertenecen al Ministerio, como Maugenúa, CONADI, la misma Corporación de Cultura, el municipio, Catipare, CONAF, etc. Todo en conjunto. Exactamente. Es una fiesta de todos. Papá Tío Lin, la Vallajeva nos contaba, a ver, metiéndome de nuevo al tema de la danza, que ha estado con su academia 2 meses practicando para su show que va a presentar en nuestro festival. Se está presentando ahora ya, claro, en el Festival Kaori Teori. Ustedes como Cari Cari, ¿cuánto tiempo han estado practicando? Cuéntanos un poquitito para su presentación, su gran presentación mañana antes del Topatanga. ¿Cómo es volver a ensayar también después de tanto tiempo sin nada? No, uno lo lleva ahí en la sangre, como dicen los Está ensayos. dentro. 1 hora de práctica vuelve a reactivarse el cuerpo. El tema es que, como todo hoy en día, con el tema de la pandemia, ha cambiado todo el sistema. Entonces nosotros retomamos el ensayo para este día hace 2 semanas y media nomás. ¿El por qué? Porque ha habido muchas actividades. Todos los jóvenes que bailan en Cari Cari están con el tema del Hoe Vaca, que es importante también. Entonces, que también es parte de cultura. hay que compartir. Entonces, ha costado que lleguen a la hora los ensayos, pero justamente en esta última semana han llegado los jóvenes a ensayos que Cari Cari este año va a participar. La academia de Cari Cari que se llama Maaranui, con los más jóvenes, fusionado con el Ballet Cultural Cari Cari. O sea, no lo quería contar acá, pero ya que me hiciste la pregunta... Era una sorpresa para mañana. Una sorpresa, pero ya tenemos la primicia, entonces ya saben, va a estar espectacular. Lo más importante es que todos ellos están animados para ese día, están esperando para mañana para bailar. Están muy ansiosos, me imagino. Ansiosos. Tío, me gustaría conversar un poco más de tu trayectoria como director del Cari Cari y de los años que lleva representando la cultura en el mundo. Conversábamos también con la Nancy. Yo creo que podía empezar como Lin Rapu primero y después director, porque el director fui después. Claro, sí, como Lin. Tío, cuéntanos un poco, ¿qué es representar la cultura a través de la danza afuera de la isla? Es muy importante tú. Gracias que has hecho esa pregunta porque lo voy a decir ahora. Me ha tocado salir, no solo antes que existiera Cari Cari, me ha tocado salir con otros grupos a representar a Rapa Nui y a Chile en Europa, en todo el mundo. Y ha sido, cada vez que yo he ido a representarlo, hemos dejado la pista, la cancha, como se dice, excelente. La vara alta. ¿Ah? Cada vez que salimos a representar. Y lo más importante acá es que las personas que vayan a representar a Rapa Nui afuera sean personas muy responsables. No solamente responsables con él mismo, sino que con todo el grupo, con todos los que van en la agrupación afuera y con Rapa Nui mismo, como isla, y con Chile, ¿por qué no decirlo? Porque Chile, siempre cuando hay estos festivales grandes, Chile nos apoya a nosotros en el tema de los pasajes para que podamos ir como grupo
En todo caso, el grupo que va de acá, yo no lo puedo decir el grupo Caricari, sino que aquí va fusionado todos los grupos. Por ejemplo, del grupo de la Nancy, ya yo digo, Nancy, necesitamos 4 de tu grupo, 4 del grupo del Víctor, 4 de... Y vamos para que todos puedan tener la oportunidad y aprendan con el viaje cómo es el sistema de ahí, porque alguna gente cree que es como ir a la Tapati a bailar y punto. No, allá hay protocolos, hay disciplina, entonces uno tiene que ir preparado de acá. Debe ser difícil para ti manejar tanta gente. A ver, para mí es difícil, me encanta esa palabra difícil porque conmigo... Yo creo que es un trabajo, porque No, como la Katy también es un desafío, y armar todo este tema de la celebración del Día de los Patrimonios, Katy, también es todo un desafío, y con un tema de logística también, ¿cierto? Sí, pero yo lo veo más como una oportunidad de poder aportar a nuestro pueblo. Sí. La responsabilidad es de 24 horas todos los días del año. No dejamos de ser Rapa Nui porque no hay una fiesta, es siempre. Entonces cada vez que a uno la vida o el trabajo te sitúa en un grado de responsabilidad como esta, es un privilegio. Y yo siento que lo que hace Lin también es una tremenda oportunidad para él. Mira lo que le voy a decir ahora. Muchas veces hemos viajado sin ningún peso, sin ningún viático, pero viajamos con mucho amor a representar a Rapa Nui a Chile. Y eso, no mucha gente acá sabe eso. Siempre salen él y ellos. Es verdad. Yo te lo digo acá mismo. Tío, yo que no sigo Es conversando fácil de decir eso. cuando uno está sentado y criticar sin saber el trabajo. Claro. Si supieran todo el trabajo que hacemos nosotros, ahí va a ser esto. Tío, Silencio. quiero seguir conversando de eso también, pero antes vámonos Nos vamos la a ir nota. a la segunda nota, tío Lin. En esta ocasión, Alexandra Edwards dio una charla Porque esto es emocionante para el tío, porque... porque también es parte... El tío Lin las hace todas. Tío Lin las hace. Es parte... Bueno, esta charla trató sobre navegantes del Pacífico. La impartió en el Hares Hakamana Iteanga, así que vamos a verla. Yorana Corúa, hoy nos encontramos en el espacio colaborativo Hares Hakamana Iteanga, donde se está desarrollando la charla Navegantes del Pacífico y el poblamiento de la Polinesia, dictada por Alexandra Edwards. Conozca todos los detalles de esta interesante nota, los recorridos de los diferentes pueblos de la Polinesia, las mixturas y los vínculos de estos pueblos, hasta llegar a Rapa Nui, aquí en esta nota por Hangaro Areca. Yorana Corúa, nos encontramos acá en el espacio colaborativo de trabajo Hares Hakamana Iteanga de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui en una excelente charla del poblamiento de la Polinesia conjunto a Alexandra Edwards, un trabajo colaborativo con el Planetario. Esta actividad se desarrolla gracias al FNR de la convocatoria 2022. Los dejo cordialmente invitados a visitarnos en el espacio, a seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram, Hares Hakamana Iteanga. Me he dado cuenta que hay harto interés. Y si bien hay hartas cosas que uno sabe de la isla, hay también, por ejemplo, esta que es sobre el poblamiento, son cosas que no se habla mucho. Uno puede estar mucho rato hablando del poblamiento, pero puede ser que, por ejemplo, cuando uno salga a tour, que nadie lo explique, nadie lo hable, o que se mencione de a poquitito. Así que igual encuentro que es importante, así como uno siempre dice que es importante saber quién es uno, de dónde viene. En el caso mío yo no soy Rapa Nui, pero sí que encuentro que es importante para todos nosotros saber quiénes somos, de dónde venimos. Y hay similitudes y también diferencias entre los distintos pueblos de Oceanía. Eso también es interesante porque uno siendo que es muy único, qué sé yo, todos somos únicos, y Rapa Nui es muy único, hay lugares también que comparten las distintas tradiciones, entonces hay como una especie de hermandad, pero también de identidad que se explica en este tipo de charlas.
aprecié mucho la charla de Alejandra. De hecho, nosotros como Asociación de Guía nos hemos beneficiado mucho de la charla de su papá, del mundo. Y realmente uno ve que el tema de la migración es un tema que es muy dinámico porque las fechas van cambiando, pero es muy interesante, fue muy bien expuesto y realmente da para mucho más. Agradezco también la sala del Centro Tongariki porque la reunión fue muy bien preparada, trabajó en el tema de protocolo sanitario y realmente se agradece cuando las reuniones están así bien preparadas. Y vine a ver la charla de la Ale Edward, que la encuentro demasiado interesante. Me gustó mucho acerca de lo que habló de la relación entre la Polinesia, la Melanesia y la Micronesia, la navegación y eso, cómo llegó la migración Rapa Nui desde Mangareva hasta la isla. Esa fue como la parte más interesante que encontré respecto a lo que hablo hoy día. Los invito a todos, por favor, a que vayan a visitarla al planetario. Siempre está ahí, está con una disposición tremenda para contestar a todas sus dudas, consultas o cualquier inquietud que tengan acerca de aprender más sobre la cultura, la navegación y la Polinesia en general. Así que muchos saludos a todos y muchas gracias también al Cowork por armar esta instancia de aprendizaje. Y desde este espacio le enviamos un afectuoso saludo a Alexandra Edward por su charla sobre el poblamiento de los navegantes hacia la Polinesia. Y justo por respecto a eso, Tío y Katy, les gustaría conversar acerca de la Polinesia en general, de las diferentes características que tiene en el desarrollo también de la danza y de su patrimonio con respecto a nuestra cultura. La semana pasada tuvimos a Ari junto a nosotros y él nos comentaba que una de las cosas que más le impresionó cuando él llegó a Rapa Nui fue ver en los carros alegóricos a toda la gente de Rapa Nui unida, compartiendo, disfrazándose, pintándose, saliendo a la calle a disfrutar de su cultura, cosa que eso en otros lugares no se ve. Respecto a esto, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué opinan respecto a esto y cuál es su visión? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo puedo señalar que desde el histórico a mí me tocó una experiencia en lo personal de tener que representar también a la isla y a Chile en una conferencia internacional en Hawái hace 2 o 3 años atrás. Y en esa oportunidad estaban muchas islas de Oceanía, al cual nosotros también pertenecemos, porque siempre hablamos del triángulo polinésico, pero también formamos parte de un mundo, porque el mar era la carretera natural, como hablamos de la navegación, y había mucho intercambio intercultural. Hay islas que efectivamente han ido perpetuando el tema de la danza, porque la mayoría de las islas pertenecen a países desarrollados, en donde si bien cierto financian muchas veces, digamos, academia, etcétera, también hay otras que han perdido la identidad. Precisamente porque han hecho una cultura ajena a algo propio, a diferencia de la isla, que pertenecemos a un país subdesarrollado, pero que de alguna forma nos ha permitido, en medio del Pacífico, y esta condición de aislamiento también ha sido un factor, de que podamos no solamente tener las herramientas y seguir cultivando la danza, que no solamente es una expresión corpórea, sino tiene un contenido emocional importante y de transmisión de emociones. Y una forma de encontrarnos también, de formar equipos, de formar grupos, de comunicarnos entre las familias. La danza está siempre abrazada a la música, y la música es la expresión auditiva y emocional de lo que somos como pueblo. Entonces, yo creo que eso es lo que ha ocurrido acá en la isla, por eso que la gente se asombra en las otras islas. Importante lo que dice la Katy. Papá Tiolín. Tío tiene algo que decir. ¿Cuál es tu experiencia así fuerte con respecto a tus años que lleva, como también después fuiste director del Cari Cari y creo que hay también un contenido emocional súper importante en ese sentido? No es que fui director, fui el fundador, dueño y creador del ballet cultural Cari Cari. Dejemos en claro eso. Yo fui el que empecé a reunir personas para poder formar el ballet cultural Cari Cari. De a poquitito. No hay otro director aparte de este mismo que está acá.
hubieron amigos que pedían ayuda para formar el Ballet Cultural Caricari. Porque hay un malentendido, hay gente que cree que Juan fue el director y yo después. No, aquí no existe Juan, existe esta persona que estamos aquí hablando, Lynn Rapp. Yo soy el creador y el director del Ballet Cultural Caricari. De un ballet cultural tucu y de Sí, pero un navegante. Pero tío, yo quiero decir... Un navegante, que es muy importante eso, porque el tío nos podría contar un poquitito sobre su experiencia por lo que nos veíamos en la nota de la Alexandra. Él navegó desde Quellón hacia acá. Yo le preguntaba tras las cámaras. ¿Sintió miedo al salir? Porque primera vez que salía a navegar. Después de tío. responderle un poco al Tucu, porque me está mirando. Sí, po. Bueno, Tucu, mira, con la gran experiencia que tengo, he llevado muchos grupos de acá al Gran Festival del Arte Pacífico. Me ha tocado como 4 años llevar grupos para afuera. Y bueno, bajo mi administración, dirección en ese momento, todas las cosas funcionan como tiene que ser. A ver, preguntémosle a la Katy. Katy, ¿hay un antes y un después del Caricari en la cultura de la danza en la isla? Claramente, pero también hay otros grupos como el Tubu Jotuiti. Hay muchas expresiones, muchos conjuntos que se han desarrollado hace muchos años atrás. Yo tengo 47 años y cuando era niña también formé parte, digamos, de esos grupos que eran bailes más ancestrales. Claro. Después fue evolucionando y fueron incluyendo ciertos rasgos polinésicos y hoy en día hay una expresión cultural enorme con respecto a eso. Yo de verdad que felicito a Lynn porque siento que él... las culturas si no innovan... No solamente ha buscado en la historia de la danza poder hacer lo mejor de lo que puede dentro de su expertise, sino que también ha dejado huellas. Muchas veces nosotros como pueblo buscamos historia, pero no hacemos historia. Y creo que él ha hecho algo muy importante para nuestro pueblo y yo de verdad que se lo agradezco porque independientemente que sea el Día del Patrimonio, significa constancia, convicción y creer, digamos, que todo puede ser posible cuando no hay plata, no hay nada, él sí lo hizo posible. Por ahí he escuchado que, corazón. Claro, si la cultura no innova, no evoluciona, se muere y se estanca. Y ahí se estanca. Bueno, tú tocaste un punto muy importante que es innovación. No podemos quedarnos siempre ahí mismo todo el día, no, hay que evolucionar. Obviamente de la mano. Lo ancestral, de la mano con la innovación de hoy día, es importante. Tú me hiciste una pregunta de qué he visto todos estos viajes que he hecho. Todas las islas tienen algo que ver con nosotros. Exacto. Pero cada isla tiene su estilo. Claro. Es el tema, que cada isla tiene su estilo. ¿Y cuál es el estilo de Rapa Nui? La originalidad de cuando, por ejemplo, el año 99 llegó por primera vez Juculea, el vaca taurúa de Hawái. Y ellos siempre han estado con los de Estados Unidos o los gringos, tienen otro sistema. Cuando llegaron a Rapa Nui, nosotros teníamos en la arena, con Kio Teao y otros maestros en esos tiempos, teníamos en la arena como 300 personas, todos tatuados con Kiea, Tea, Mea, Uri. Aquí estamos nosotros. Para poder recibir a Juculea. Cuando ellos bajaron, los recibimos, ellos escuchaban que nosotros hablábamos todos en Rapa Nui, todos en Rapa Nui. Entonces fue una gran impresión para ellos, porque ellos estaban haciendo el tema de la navegación, pero ellos estaban hablando en inglés. Y ellos nos contaron que la primera impresión que ellos escucharon, ellos todavía siguen hablando su idioma. Más encima la vestimenta. Aquí había una pertinencia. Muy importante. Había una pertinencia, claro. Bueno, tío, antes de seguir la conversación, que está súper interesante, vamos a ver la invitación que nos hace Russo Hey para su exposición también en el museo. En el Museo de Tadeo y Lili Tucura, este domingo va a ser una exposición de todas sus obras de arte. Sábado y domingo. Vamos a verla. Sí. Russo es por el apodo del coro, él mismo pidió igual que le pusieran ese apodo en vez del nombre completo a la exposición. Piezas en formato como réplica, son como 30 piezas, la mayoría en macoy, que es una de las maderas de la Polinesia.
y piezas grandes que son como alrededor como 6 y cada una el mínimo es 2 metros de altura. O sea, la iniciativa, bueno, nace igual desde el tema de la fundación como idea de resaltar a los coros en sentido de artísticamente y darle honor en vida, aprovechar de darle honor en vida. Y bueno, y justo el coro que le vamos a hacer ahora es alguien que tiene mucha trayectoria artística, que ha trabajado muchas tapativas, muchas reinas, y es larga su trayectoria artística, entonces queríamos resaltar y mostrar eso. Macoy, mirupupu, bueno, todo tipo de madera. No, es que hay arte que es para con macoy, hay arte que es para con mirupupu y así. No todo hay que hacerlo con macoy, porque el macoy si tiene muchos nudos no es muy bueno para tallar, porque no es derecho, porque tallas así y después al revés, por todos lados tienes que tallar. Es para seguir nuestro camino del isleño, que es esculpir en los momentos que no tenían que hacer, tallaban. O sea, en general, en el transcurso de la exposición van a ir habiendo muestras artísticas, va a ir habiendo música y cosas así. Y el viernes en la noche, bueno, va a venir el Hito, el Jaumuana, hay un grupo como artístico de baile, son como varias cosas, varias sorpresas en realidad. Sí. La exposición es el 28 y el 29, sábado 28 y domingo 29. Es de las 10 hasta las 2 y después se vuelve a abrir de 5 a 22 horas. Tío y Orana Coe, desde este espacio te mandamos un afectuoso saludo y agradecerte también tu compromiso con el arte, con la cultura y con el tallado. Así es la exposición, así que dejamos a todos invitados este sábado, mañana y el domingo a visitar en la Fundación Lili Tadeo la exposición del tío Russo. Encuentro que esa exposición va a estar muy bonita, Tucu, porque el tío talla pero unos moicabacabas preciosos, como lo veíamos acá en esta nota. Es un seco, yo creo. Igual que la danza, pues, sí, hay que evolucionar el tallado, hacen obras buenas. Igual, toda la razón. ¿Vamos a ver colecciones en el Día del Patrimonio, Katy? Sí, va a haber una muestra que nosotros tenemos como museo, pero también va a ser la oportunidad para que haya niños que participen en talleres que tienen que ver con escultura, donde va a estar Johnny Tuki. Van a haber documentales que vamos a pasar. ¿Ustedes trabajan siempre con los escultores? Sí, sí, porque hay que aprender haciendo y la tradición no solamente es hacer, también es compartir, aprender, tiene un componente valórico también, ¿no es cierto? El respeto, el modo, etc. Y también vamos a tener documentales, vamos a hacer una muestra de un archivo fotográfico del siglo XVIII, siglo XIX, van a haber talleres, como dije anteriormente, de otro tipo de, que son psicoeducativos, donde va a estar la nueva Isabel Pacarati, pintura en Mahut, etcétera. Y también se abrió la sala de exhibición permanente, donde va a estar el Moai, que retornó hace poco, del Museo Nacional de Historia Natural, que no todo el mundo ha tenido acceso a conocer, y una muestra visual sobre el contacto de los 300 años del pueblo Rapa Nui con Royenberg cuando visitó la isla. O sea, se viene súper bueno el Día del Patrimonio. Va a estar entretenido el domingo. Antes de seguir esta conversación, me gustaría dejar con ustedes a nuestra gestora cultural, que tenemos una sección nueva, una sección que estamos aplicando recién en esta temporada, es la sección de panoramas junto a Mahai Soler Hotu. Y ahora Mahai, Pejecoe. Y ahora Tucura, Rivalidad, y Algorúa, Mahai, Nicotepaco, y un hockey mañana. Estoy muy bien y estoy muy feliz también de estar de vuelta. Caribao, Mahani, Coamato, tu hockey. Kihangaro Areca, Itato y Tejoranei, Mataitai, Teanga Areca, Mote Jope, o te tapatinei, Teanga Dae, Mojacaunga, Tuterongo, Te Majingoe, Mo Mataita y Corua, Paurote Mahana, Hopu y Mata o Terapanui, Hora Ajuruba Ore, Teafa o Tepo, Ero, Etaji Baja Jiménez,
mo haka tike atu kia korua kite nuna a Jimene ta ato a te kainga mo ta erehu korua mo mataitai paurote mahana maha hora iwa e te afa o te po. Te ruanga mo haka tike atu ta etmenei te aringa ora. Tahi anga o mata o te Rapanui o te hare peu tupuna tong ariki. Tahi anga mo haka tike atu te rauhuru hohoa tuai o Rapanui haka Terena Cristian Moreno Pacarati. Paurote mahana hopu ahuru baore te afa i mata o te Rapanui. Tirini ko tike ako i te wahanei, iro ako i te tere ata? Waha are i... Tau no te waha ene maururu ki niu tato angeni te aringa ora. Hanga au maururu ko tara te roa nei kia tangata ko Cristian Moreno, ne hene te anga pe anga ko mene ko ru. Haka rama tahi me tato. Haka angi tahi mei. Haka angi rara tahi me tato o tatu hauha a te henua. Maururu tona pua i haka matara mei ni te anga. Maururu papatio te toru anga mo hakatike atakoa ki te mahingo morao tahira ua mo area i Rapanui mori te rauhuru anga reka anga ena i hangaroa morao tahi i korua mahana tapati nei piti ahuru maiva o te ava enei te hare tau a hare hapa o tau a Rapanui Museo Padre Sebastián Engler aira ka ngongoro hengongoro i te mahana o te rauhuru hauha atupuna o Día de los Patrimonios ekiera rotere o Rapanui ira ka ngaena rauhuru kori rauhuru exposiciones hapi ki tenga poki takoa ka oho kira ramahana rauhuru no mo ho i te rauame yang rina kuanga etahi reforestación pero ramahana ka hakamao y tengo ngoronei o te mahana o te hauha atupuna. Catita, el domingo, te toca pegar el domingo, Catita. Bueno, siempre, yo creo que va a ser una hermosa instancia para que los convoco a todos a participar, a vivir, digamos, la experiencia de poder encontrarnos como comunidad, momentos de encuentro. Queda toda la comunidad entonces sí, totalmente invitada. Después del festival, de la última noche del Festival Kaori Teori el día sábado, mañana, nos vamos todos a celebrar el Día de los Patrimonios, ¿cierto? Así es, Mahani. Hoy aña morao tahi korua terua anga mo hakatike atu mahana hopunei apo pite hurumavau mahana tapati y te kona era o Fundación Tadeo y Lili kanga ena etahi exposición a papatío Víctor Hey Chávez o tío ruso y quiera ete nu utakoa que aia kanga ena maitejo ahuru baore o tipo a Kite Jorapayo te ahiahi y Fundación Tadeo y Lili. Morao tahi korua takoa. Muchos panoramas para este fin de semana. Aira tahi toe. Te anga hopea mohakaunga tuterongo te hua aie arina te horanei y koropaina kori apo hengongoro tahi tato i Rapanui y te mahana o te ori o te autatoa nei mahana y te ava eraroena pero angrina apo hengongoro tahi tato i koropaina kori i mori i rauhuru no nahi ori o Rapanui morao tahi korua moturu mo area mongongoro i te mahana nei o te ori e hauha atupuna takoa o tato o te Rapanui. Qué entretenido este panorama, Tucura. Hacemos hincapié y le recordamos a toda la comunidad el uso de la mascarilla. Se está trabajando el protocolo sanitario, así que desde hoy recuerden, las entradas son limitadas, Tucura. Se dieron estas entradas siempre con el pase de movilidad activo y hacemos recordatorio para mañana también. Acérquense, va a estar muy... va a estar el tío Lina ahí, así que vayan. Vayan, va a estar muy entretenido. Tenemos muchas ganas porque el tío Lin ya nos contó la primicia, así que ya sabemos que se va a fusionar los adultos con los más pequeños, así que, bueno, y como más hay cuenta, hay muchas otras bandas y muchas otras agrupaciones. Así que hacemos hincapié nuevamente, Mahani, el uso de mascarilla, alcohol gel, para que todos nos protejamos. Así es. Bueno, Maururu mahani o tu hakamana umai que era mahana tiene rota to mauru y te tato macaria o tapungan mutu que era tacoa tapongan mutu oye boga Maururu papatío apimutu
Kimaya Ema, todos los días, mamá, ina con mascarilla, kaki, apingut. Amaururu que además está corta y arrojamos. Apingutu, Mauru, Tajitatura, Mahana, Angrina, Apo y Coropaina Cori. Tukura, Mahani, como Abateanga. Maururu Mahai. Maururu Mahai. Maururu Kakorwa. Bueno, ya estamos llegando ya a finalizar este programa y bueno, este va a ser para la Catita, el Macoy. Sí, vamos a darle. Catita, Está este va a ser precioso. para ti y este es el Purau. Y antes de regalarte este Purau, tío Lin, me gustaría comentarle que este Macoy y este Purau donado por CONAF representa el compromiso que tiene la corporación por promover medidas que busquen mitigar el efecto de las propias acciones en nuestro entorno natural, aludiendo especialmente a la crisis de deforestación y de pérdida de suelo que resulta en deterioro de nuestro patrimonio y menoscabo de nuestra biodiversidad con todo lo que ha ocurrido estos últimos años de los incendios forestales, etc. Así que, tío, te regalamos este Purau. El tío estaba diciendo que quería el Purau. ¿Por qué quería el Purau? Porque dijo que tenía ya bastantes Macoy Purau en su casa, así que él quería que le diéramos el Purau. ¿Por qué quiero el Purau? Porque este árbol lo conozco. Como yo he cruzado por toda la Polinesia, entiendo qué es el Purau. Purau, Cuéntanos un poco, tío, ¿qué es el Purau? Purau para nosotros los polinésicos es muy importante, igual que el Haari. Purau, esto lo ocupan como plato. El cuero que tiene lo ocupan como taura, cordere. También se ocupa como para hacer los trajes, como los cacacas que hacemos acá con el hoja de plátano, con el tronco de plátano. Esto también lo ocupan el cuero para poder hacer el traje de moré, como le dicen. Y tiene muchas otras variedades que es importante, por eso yo... O sea, tiene mucho uso este. Ay, multiuso. Igual que tú, tío. Oye, y el Purau también, cuando se hacen los vacas amas ancestrales, la madera se ocupa para los amas. Oye, tío, ¿y qué madera ocupaste para viajar de Chiloé hasta la isla? Pino huayteca. Pino huayteca. Manío. El otro que lo ocupamos para la base, que es muy pesado. Ese sí que era pesado, se me fue el nombre de eso. Bueno, ya vamos a estar conversando en otro capítulo. Sí, vamos a seguir de la con las materialidad. conversaciones con el tío, ¿cierto? Un mensaje a la comunidad, Katy, tío Lin. Bueno, están todos cordialmente invitados, nuestro pueblo Rapa Nui, a una fiesta en el museo por la conmemoración del Día de los Patrimonios, al igual como la comunidad en general. Los vamos a recibir con gran cariño y esperamos que todos puedan estar presentes en este día que es tan importante para nosotros. Tío. Y ahora no corro te imagino es un alterón que tú lugar corro a po mahana hopu y tú lugar corro ine ho me está ho y ahora corro que te wak tú lugar corro mata y te ori na tú te top tangi te cari te mala nui la huru te pupu ori que tú lugar hakat que te trago ne trago anga ne te hua ai ka tai ava ka ru anga mene ma pom hakare ko ta tú lugar corro en ko haka hope Oi lo ve que eu iridi tu lugar tu coroa it ni o te peu tu puna o tongari ki kwanga tahi ana ko ni o mata o te rapa nui i te anga ho nei moreka ta tu mo ta tu lugar tu coroa ki reka ta tu euro tu coroa apingutu ai taiera te tope mo hopu te rima mai ui te tangata i orana coroa maururu e tu koe i orana maururu. Bueno, Mahani. Nos vamos de acá al festival, con ¿no? Dos invitaciones. Con 2 invitaciones. Así que ya estamos despidiendo nuestro programa. Muchas gracias por venir, Katy. Muchas gracias, Maururu. Kelly. Gracias por la invitación. Y nos vemos en otro capítulo. Nos vemos el próximo viernes con más Hangaro Areca. Repetición el domingo a las 1:30, ¿cierto? 1:30. Y Orana, Maururu. Maururu.